Recientemente, Doom se ha convertido en la nueva gran franquicia de la cultura popular. Las nuevas adaptaciones de la saga de Frank Herbert se han convertido en éxitos de taquilla y de crítica, y a grandes rasgos se ha revitalizado el interés por la saga de libros. Solo mírame, me compré el estuche con los 6 primeros volúmenes de la saga, o sea, los libros que cuentan, luego del vicio que me dio tras salir del cine de ver la segunda parte de Doom. Así que considero que esta es una de las franquicias más especiales e influyentes de la ciencia ficción. Un gran mérito para un plagio tan descarado. Está bien, quizá esa última declaración haya sido un poquito clickbait, pero en realidad no tanto. A fin de cuentas, me ha sorprendido lo mucho que Doom se parece a otras sagas del género. Estoy hablando de la serie de la Fundación, la obra magna de Isaac Asimov, el padre indiscutible de la ciencia ficción. Entonces, ¿qué es la Fundación? ¿En qué se asemejan ambas sagas? ¿Y en qué se diferenció Frank Herbert de la obra de Asimov? Ese va a ser el tema del video de hoy. La Fundación es una saga de libros que conforman el centro narrativo de todo el universo ficcional de Asimov, la cual narra el futuro de la especie humana desde nuestra actualidad hasta conformar un imperio estelar que colonizó gran parte de nuestra galaxia. En un comienzo, esta obra estuvo compuesta por una serie de relatos que Asimov fue publicando en diferentes revistas entre 1942 y 1950, para luego ser compiladas en una trilogía de novelas, las cuales serían Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación, las cuales serían publicadas entre 1951 y 1953. Estos libros narran cómo la humanidad se ha extendido hasta conquistar toda la Vía Láctea en un gran imperio galáctico, cuya capital se erige en el planeta ciudad de Trantor. Pero esta prosperidad sin precedentes está por concluir, al menos así lo predice Hari Seldon, uno de los eruditos más prominentes de la galaxia y el pionero en una nueva ciencia, la psicohistoria, el uso de la matemática para predecir los grandes eventos históricos. Gracias a estos cálculos, Seldon llegó a la conclusión de que el imperio estaba por caer en un periodo de involución que duraría 30.000 años. Es por ello que propone crear dos fundaciones en esquinas opuestas de la galaxia para así compilar y salvaguardar todo el conocimiento humano y así reducir este periodo oscuro a solo 1000 años. Bajo esta premisa y siguiendo el plan psicohistórico de Seldon, la trilogía de la Fundación nos muestra cómo va creciendo esta institución que poco a poco va mostrando cuál es su verdadera función según los datos de la psicohistoria: ser la piedra angular de un nuevo imperio construido en base a la ciencia. Así conocemos diferentes generaciones de científicos, políticos, mercaderes y reyes que van tomando un rol preponderante para guiar los destinos de la Fundación y llevar a cabo la reconstrucción del Imperio Galáctico, en un paralelismo a la caída del Imperio Romano, el tránsito por la Edad Media y el Renacimiento, que es tan evidente como efectivo. Lo interesante de esta saga, narrada con toques de género negro, es la forma en que Asimov construye una serie de facciones que le permiten comentar no solo el devenir histórico de la humanidad, sino que también el cómo cada una de estas instituciones y sus equivalentes en la vida real fueron fundamentales para el desarrollo de la humanidad, tanto en lo material como en lo filosófico. Una obra ambiciosa como las hay pocas. Ya con estos antecedentes básicos podemos empezar a tocar temas como los paralelismos que hay entre la saga de la Fundación y la de Dune, que no hay pocos en realidad. Para empezar, tendríamos que hablar del trasfondo básico de ambas historias: el Imperio Galáctico, galaxia que carece de cualquier otra forma de vida alienígena y que ha funcionado más o menos por el mismo tiempo. El imperio de la Fundación de Asimov ha durado 12.000 años, mientras que el Imperio Corrino ha existido por lo menos desde hace 11.000. También podríamos ver un paralelismo entre los núcleos narrativos de ambas obras: la caída del Imperio Galáctico, aunque las razones de esta caída y sus consecuencias posteriores sean diferentes. En la Fundación, el Imperio Galáctico colapsa por su propia burocracia y sus propias vulnerabilidades, mientras que en Doom el Imperio Corrino cae a consecuencia de la aparición de Muad'Dib, un mesías que arma a los Fremen en una yihad que atraviesa la galaxia y que destruye todos los otros cultos y credos que no adoren al Lisan al-Gaib, y que lleva a Paul Atreides a usurpar el trono del León Dorado. También está el detalle de que aunque ambas historias narren los hechos dentro de una galaxia controlada por los humanos, los eventos principales transcurren en lugares más bien apartados. La Fundación se construye en términos un planeta al borde de la galaxia, que no tiene mayor interés estratégico que la presencia de la misma Fundación, mientras que los Atreides deben viajar al inhóspito planeta de Arrakis
para controlar de primera mano la producción de la especia, la sustancia más valiosa del universo por sus poderosos efectos psicoactivos, que es una hiperdroga espacial. Ambas sagas también se parecen en lo mucho que beben de la historia humana. El propio Asimov confesó que la saga de la Fundación está inspirada en la caída del Imperio Romano y Fundación Imperio está inspirada en la caída del Imperio Bizantino, mientras que la saga de Dune, no sé si de forma completamente voluntaria, termina contando una versión de ciencia ficción de la vida de Mahoma, un profeta que termina convirtiéndose en un líder político y religioso. Tanto ha emulado Frank Herbert la obra de Asimov que incluso ha copiado uno de sus elementos más característicos, el uso de la psicohistoria, el uso de la ciencia y de las matemáticas para predecir los eventos históricos. Y esta tomó la forma de la presciencia, una facultad de las mentes más evolucionadas para poder predecir todos los futuros posibles. Mentes que solo podrían llegar a estas conclusiones gracias al consumo de la melange. Y tú me dirás, bueno, Memo, es que ya se han fusilado todo el libro, ya pónganle cero a Frank Herbert. Pero eso no es todo. Ambos libros también se parecen en lo formal, ya no solo por el estilo de la narración, que gira alrededor de escenas muy teatrales o muy de serie de televisión de bajo presupuesto, en la que los personajes se sientan, dialogan y reaccionan a los eventos que están ocurriendo fuera de la pantalla o fuera de la página en este caso, sino que además se parecen a un elemento que me pareció muy característico y muy único cuando empecé a leer los libros de Dune, y es que tanto la Fundación como Dune empiezan con pequeñas notas antes de cada capítulo. En las obras de Asimov, las entradas de la Enciclopedia Galáctica, la gran obra faraónica que se supone justifica la existencia de la misma fundación, mientras que en el caso de Dune tenemos las anotaciones de los diferentes libros escritos por la princesa Irulan, muchos de los cuales giran alrededor de la figura de Muad'Dib. La verdad sea dicha, este recurso lo aprovecha mucho mejor Frank Herbert, porque le da a Muad'Dib un aire místico y además nos permite crear cierta empatía y cierto interés sobre quién es la princesa Irulan, personaje que tiene -5 de relevancia en el primer y segundo libro. Bueno, en el segundo no tanto, en el segundo sí es importante Irulan, pero bueno. Y si todo esto fuera poco, te voy a decir una cosa, hasta en algo tan específicamente específico como el hecho de que el arma definitiva de ambas civilizaciones, la de Dune y la de Fundación, para crear su gran imperio es el uso del comercio y de las prerrogativas comerciales, ya sea mediante los intercambios de acciones en la COAM, la empresa encargada del comercio interestelar, o por la aparición de la figura de los príncipes comerciantes, quienes serán el brazo político de la fundación en los siglos venideros. Si tomáramos cada uno de estos ejemplos como a un detalle aislado, no estaría tan mal, pero que hayan tantas referencias ya desde el primer libro de Dune sobre la fundación ya me parece que es como que demasiado, que ya roza casi que en el plagio. A fin de cuentas podemos ver referencias de la fundación también en Star Wars, con la ciudad capital de Coruscant, que es un equivalente a Trantor, pero es que hay otras fuentes que inspiran también a la obra de George Lucas, entonces no se siente tan descarada la copia. Te lo voy a decir. Primero leí Dune y luego leí la fundación, pero me da la impresión de que Frank Herbert dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propia fundación, pero con juegos de azar y mujerzuelas. Tal vez motivado por el hecho de que la fundación se ganó el premio Hugo, el mismo premio que años después se ganaría Frank Herbert por Dune, pero no por mejor novela, sino por mejor serie de ciencia ficción jamás escrita. Un hecho que no se ha vuelto a repetir hasta la actualidad. Así que por lo menos le podemos reconocer a Frank Herbert que si va a copiar de los mejores. Pero por fortuna también hay muchos elementos en los que Frank Herbert se separa de la obra de Asimov, que eso también va a depender de cómo cada uno perciba los temas en los que discrepan, empezando por el hecho de que a pesar de ser una saga de ciencia ficción, Frank Herbert se muestra inmensamente pesimista sobre el uso de la tecnología, empezando ya por el hecho fundamental de todo el universo Dune, la yihad butleriana, la purga de todo tipo de máquinas pensantes, ya sean robots, computadoras o inteligencias artificiales. Todo esto impulsado por la facilidad en la que estas máquinas podrían reemplazar el pensamiento humano. Es por esta razón que ningún elemento en Dune se siente particularmente tecnológico o avanzado, y también es por esto que cada elemento que sí se sale de los parámetros y se vuelve algo de ciencia ficción, como la tecnología de los escudos, termina repercutiendo en que la sociedad de estos mundos termina involucionando todavía más, hasta que para los eventos del primer libro
se convierte todo en una especie de medioevo espacial. Cosas como que ante la ausencia de las computadoras, los Mentat se han convertido en servidores y bases de datos vivientes, algo que no vemos ni por asomo en la obra de Asimov. Ya solo la mera prohibición de los robots contradice toda la cosmovisión de Asimov, quien no solo produjo una considerable obra sobre este tema, sino que además es indispensable para entender la figura moderna del robot. No por nada es el creador de las leyes de la robótica, incluyendo una secreta ley cero que es indispensable para entender el trasfondo de la fundación. Esto convierte a Isaac Asimov en un autor muchísimo más optimista sobre el tema de la ciencia y de la tecnología, sobre los avances técnicos y de las nuevas posibilidades que estos nos brindan. De hecho, el trabajo heroico que realiza la fundación es preservar y producir nuevo conocimiento humano. Eso es lo que va a sacar al Imperio Galáctico de su decadencia de 30.000 años. Es eso lo que va a salvar la vida de millones de personas a través de toda la galaxia. Y es a través de este conocimiento y de estas posibilidades técnicas que se evitan un montón de guerras y un montón de conflictos a lo largo de por lo menos el primer libro. Y aún así, a pesar de todas estas referencias, de estas reinterpretaciones y, por qué no decirlo, incluso de tantos plagios, la obra de Frank Herbert por fortuna consigue destacar por sus temas, por su tono, por la mística que le imprime a toda su obra, pasando de ser una oda a la ciencia y a la labor de los científicos para ser una epopeya moderna sobre el poder de la fe, de las creencias y del ser humano ante la adversidad. Por fortuna, leer la saga de Asimov no me arruinó la experiencia de haber leído la de Dune, pero puede que eso sea diferente dependiendo del lector. Díganme, ¿ustedes han leído estos dos libros? Y si es así, ¿notan también estas similitudes, por decirlo de forma más o menos amena? Y si quieres saber más sobre el lore de Dune, te dejo por aquí un video con toda la cronología del lore clásico de la franquicia antes de que Brian Herbert metiera la mano allí. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.